Toda una polémica, vamos a hablar con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Acuña, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, Trota dice que usted malinterpretó o entendió mal y que esto no es una anulación, sino una postergación hacia abril del año que viene. Sí, es lo que nosotros dijimos, que la suspendieron, precisamente. No se hicieron el año pasado, no se van a hacer este año. Se pasan para el año que viene a abril, que es una fecha distinta a la que se hace habitualmente, que es en septiembre. Si se hace en septiembre tiene un sentido pedagógico en el año, en el ciclo, en el momento que los chicos tienen adquiridos determinados conocimientos. Si recién la hacemos a la de primaria en abril del 22 y los resultados están en septiembre del 22, los procesos de mejora para todo el daño de este año y medio, ¿cuándo los vamos a tener? La secundaria pospusieron el operativo Aprender para septiembre, octubre, segundo semestre del año que viene, o sea, del 22, con lo cual los resultados van a estar en el 23. Entonces, los aprendizajes que tenemos que recuperar, los niveles que tenemos que mejorar, las cosas que tenemos que cambiar, ¿cuándo las vamos a saber? Digo, los operativos tienen un sentido, una correlación, un momento. Este año excepcional requiere medidas excepcionales. No es un argumento el metodológico para decir que no se pueden hacer. Por supuesto, no se pueden hacer el mismo día, a todos al mismo tiempo y a la misma hora. Pero hay países, Uruguay, por ejemplo, lo hace durante un mes al operativo. Se puede hacer lo mismo. Lo único que hay que hacer es generar más ítems, o sea, más preguntas para que no se puedan ir pasando y que no se sepan, que vayan cambiando, pero se puede hacer a lo largo de un mes, de forma tal de poder alcanzar a todos los chicos que en sus distintas burbujas tienen distintas presencialidades. Hablando Lo que de no eso, se puede hacer es no medir. a ver, ¿cómo es eso? Claro, el argumento técnico que dan, metodológico, que se usa como argumento para posponer, es que la prueba se hace en un solo día a todos los chicos del país al mismo tiempo. Y que como ahora no hay presencialidad plena, habría chicos que no estarían yendo, que no se podría cumplir con el presentismo, entonces que no se puede hacer. Lo que nosotros decimos es que no es argumento el metodológico, porque hay otros países como Uruguay que lo hacen a lo largo de un mes. Nosotros también hemos tenido que nuestras pruebas, las que hacemos hace 9 años en la ciudad, hacerlas en tiempos distintos, en momentos circunstanciales. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué más está preguntas. su opinión personal? ¿Por qué estaría el gobierno postergando estas pruebas a aprender? El motivo hay que preguntárselo a ellos, claramente no es metodológico. A nosotros lo que nos preocupa es que ya pasamos por esta instancia donde se dudaba de las evaluaciones y se creía que evaluar era estigmatizar. ¿Se acuerdan que durante muchos años tuvimos esta discusión, que evaluar estigmatizaba, que no ayudaba a transformar porque ya sabíamos cómo estábamos? Entonces nuestro miedo es que no podamos conocer la realidad profunda sobre la que tenemos que trabajar. Una realidad que esta pandemia puso a la luz, que las desigualdades se marcaron más que nunca y que las capacitaciones a los docentes, los materiales pedagógicos, los esquemas de promoción, todo depende de información. Si no evaluamos, no tenemos información para mejorar. Nosotros cada evaluación que hacemos todos los años, desde hace 9 años en la Ciudad de Buenos Aires, lo utilizamos para definir los planes de capacitación a los docentes, las prioridades para la enseñanza, los contenidos prioritarios, el esquema de trabajo dentro de las aulas. Lo que hicimos de jornada extendida tuvo que ver con lo que habíamos analizado en los distintos años de las pruebas, la priorización de matemática y prácticas del lenguaje, tanto para la capacitación como para el diseño de materiales, tuvo que ver con lo que vimos que estábamos enseñando mal. Porque las evaluaciones no hablan de los chicos, habla de lo que el sistema enseña. Entonces lo que necesitamos saber es qué tenemos que hacer como sistema para que los chicos puedan aprender lo que tienen que aprender en este momento y cómo saber a qué sectores atender de forma diferencial, entendiendo además que una prueba nacional nos permite tener miradas comunes para saber si todos los chicos del país, independientemente el origen o dónde hayan nacido, tuvieron las mismas oportunidades de aprender. Pero para eso sirve medir lo mismo a nivel nacional. Si todos los chicos alcanzaron los contenidos básicos comunes esperados y si no lo hicieron, ¿cómo reforzar? ¿Cómo mejorar? ¿Con qué capacitación docente? ¿Con qué recurso pedagógico? Bien, a ver, Pablo. Ministra, buenas noches. El otro día el ministro Trota aquí en TN dijo que se iba a tomar como una unidad pedagógica lo aprendido en el 2020 más los 2001 más 2022, que sería unir todas las dificultades del 2020, más las aún de presencialidad de este año, más las del año que viene, que supuestamente volvemos a la normalidad.
¿Eso se está discutiendo entre los ministros de educación de todo el país? Te lo voy a traducir en algo más claro para la gente. Eso significa decir que de vuelta pasan todos, que nadie repite, que no importa si aprendieron o no aprendieron, pasan de año igual. Eso significa decir una unidad pedagógica. Nosotros creemos que sería un error avanzar en este sentido. Recién se planteó ayer en una reunión del Consejo Federal como para empezar a discutir el tema. Yo espero que no vayan por ese camino porque sería un enorme error que nos sometería nuevamente a engañar a los estudiantes. Pero, perdón, yo necesito entenderlo de otro modo. Perdón, ministra. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cómo podemos decir con las palabras más claras? El gobierno nacional no quiere el Ministerio de Educación que los chicos repitan. ¿Esta es la hipótesis? Si se considera nuevamente como un ciclo, lo que se está diciendo es que no habría repitencia, que todos los chicos pasan igual. Ahora, para poder tomar esa decisión se tiene que votar en el Consejo Federal. O sea, no es una decisión que puede unilateralmente tomar el ministro Trota, con lo cual recién ayer, lo plantearon por primera vez ante todos los ministros y estamos empezando a dar esta discusión entre las distintas jurisdicciones. Nosotros a priori, y hay otras provincias que también lo manifestaron, no estamos de acuerdo con esto, porque de vuelta, ya no solo no evaluamos, sino tampoco consideramos ni les decimos a los chicos lo que necesitan aprender, da lo mismo. El año pasado los invito a que hablen con cualquier director, sobre todo con cualquier rector o rectora de una escuela secundaria, y pregúntenles qué pasó una vez que se tomó la decisión de tener una unidad académica entre los 2 años, una unidad pedagógica, perdón, que el año pasado tenía sentido porque no tuvieron presencialidad ninguno de los chicos de la Argentina y veníamos de un año muy particular. Pero no se puede hacer un segundo año. Perdón, ¿y qué va a decir? Resumidamente, ¿qué es lo que pasó? Sí, a ver. Los chicos dejaron de conectarse a los Zooms, los chicos dejaron de estudiar porque total pasaban. Es un desincentivo absoluto para los chicos para seguir estudiando. Si total no hay consecuencias, estudio o no estudio, da lo mismo paso de año o paso de grado. Entonces, se puede tomar una medida de esa excepcionalidad un año donde tuvimos una excepcionalidad como la que tuvimos. Ahora, 1 año y medio después no podemos estar hablando de lo mismo. Significa que no aprendimos nada, que no pudimos hacer nada para compensar las diferencias de oportunidades de aprender. Y significa que vamos a engañar a los chicos diciéndoles que pueden hacer algo que no aprendieron. Entonces, los chicos, y por eso insistimos que cada día en la escuela cuenta, lo que no aprenden hoy va a significarles trayectos educativos con dificultades a lo largo de sus estudios, lo que va a implicar que en el mediano plazo van a ser adultos con un trabajo que no les genere una remuneración acorde, que van a ser adultos que tengan problemas de empleo. Entonces no podemos seguir engañando a los estudiantes diciéndoles que están aprendiendo cuando no están aprendiendo. A ver, tenemos que desde el sistema generar las oportunidades para aprender. Acuña, usted dice que en la prueba que se viene haciendo hace 9 años en la ciudad les ha servido para tomar medidas y para tomar algunas decisiones con respecto a lo que se hizo en los años siguientes. Para ser claro, para entender bien, ¿me puede dar un ejemplo, por ejemplo, de prácticamente para qué sirvió? Digamos, ¿qué decisión tomaron a partir de lo que vieron en las pruebas? Por supuesto. Por ejemplo, pasamos de 20 a 100 horas la cantidad de horas de capacitación obligatoria para los docentes. Esas capacitaciones están definidas en 4 áreas prioritarias. Las áreas prioritarias salieron de los contenidos que vimos en las evaluaciones que los chicos no estaban aprendiendo. Porque lo que los chicos no aprenden es porque el sistema no está enseñándolo bien. No tienen la culpa los chicos. Todos los chicos tienen la misma posibilidad de aprender. Depende las condiciones del contexto y las institucionales para ese proceso. Entonces, lo que nosotros vemos que los chicos no están pudiendo acreditar de saberes tiene que ver con lo que tenemos que mejorar desde el sistema. Entonces, esas capacitaciones, los materiales curriculares, los cuadernillos que llegan a las escuelas para el refuerzo de los contenidos, todo lo que es la política de jornada extendida, cuando definimos en qué años teníamos que trabajar y en qué grados teníamos que aumentar la cantidad de tiempo de horas de aprendizaje porque sabíamos qué saberes los chicos estaban adquiriendo. Hay un montón de decisiones de la organización y del trabajo en el aula que se pueden mejorar en función de esta información. Okay. Bien. ¿Rolo? Ministra, ¿usted cree que es realmente el ministro Trota quien toma las decisiones de la política educativa de este país? Porque la semana pasada Trota había dicho que no iban a volver las clases presenciales en la provincia. Se venía hablando de que él mismo decía que Larreta era poco menos que un asesino de docentes y las clases volvieron finalmente. Con las pruebas a aprender, primero dijeron que no se iban a hacer, ahora dice que usted está confundida, que entendió mal y sabemos todos que los sindicatos en general no quieren que se hagan las pruebas
pruebas a aprender. Por eso le pregunto, ¿es Trota el que toma las decisiones? Eso hay que preguntárselo a Nicolás. Esto, Rolo, lo hemos hablado en otras oportunidades. Nosotros vimos en todo este tiempo que las familias, cuando nos ven a los dirigentes políticos pelearnos, empiezan a dudar de la escuela como un lugar seguro para sus hijos y empieza a retraerse la presencialidad en las escuelas. Entonces, la verdad que nosotros no queremos confrontar con el ministro Trota. Nosotros lo que queremos es hacer que las cosas pasen, que las cosas se planifiquen y sucedan, entendiendo que es un año excepcional que requiere mucho tiempo de dedicación, muchas horas de trabajo y muchas instancias de concertación de decisiones, no de imposición de decisiones, sino de concertación. Perdón, ministra, ahora va Adriana, pero hablando de imposición de decisiones, hubo todo un debate que llegó a la Corte sobre si la presencialidad la definía la ciudad y tenía autonomía para hacerlo o lo definía Nación. Las evaluaciones, ¿tiene potestad la Ciudad de Buenos Aires para decir yo tomo igual las pruebas a aprender o está sujeto a una decisión de la Nación? Las pruebas a aprender en particular son una herramienta nacional porque lo que hace es evaluar a todos los estudiantes de una misma edad en un mismo momento de todo el país y permite tener tendencias y características de las distintas poblaciones e instancias que hay que mejorar. Nosotros en la ciudad hace 9 años que hacemos evaluaciones estandarizadas en 7º grado y en 5º año de la secundaria. Cuando en el 2015 se repusieron, luego de muchos años que no se hacían, las pruebas estandarizadas nacionales, cambiamos de 5º año a 3º para no superponernos y al contrario, complementar con la información que salía de Nación. Nosotros esas pruebas ya las tenemos previstas. Nosotros estamos haciendo antes del receso unas evaluaciones sobre matemáticas y sobre inglés en primaria y vamos a hacer luego del receso unas evaluaciones que se llaman pausas también sobre prácticas del lenguaje. Está bien, pero las aprender no las pueden tomar. Se hacen las estandarizadas. Nosotros podríamos hacerlo, pero es lo mismo que las que hacemos en octubre y noviembre, que se llaman FEPA y TESBA, que es para 7º y 3er año, pero no podríamos evaluar el resto de las provincias, con lo cual no sería comparable y se pierde la información de tendencia a lo largo de los años. Bien. Adri. ¿Qué consenso hay en el resto de las provincias, en el Consejo, para responder a esta decisión en el caso que se concrete de hacer pasar los chicos de año? Mira, esto recién empezó a conversarse ayer en una reunión del Consejo Federal. Hubo algunas provincias que se manifestaron en contra, otras que no tienen posición tomada. No todas tienen claro cuáles son los mecanismos de evaluación de este año. Nosotros tenemos desde el principio de año una resolución que establece cuáles van a ser los criterios y los momentos de la evaluación y la promoción, pero necesitamos la resolución del Consejo para poder definir exactamente las instancias de acreditación y de promoción, porque si un chico luego de la Ciudad de Buenos Aires quiere irse a vivir a otra provincia, necesita tener un título que tenga la misma validez y las evaluaciones que sean validadas en otras jurisdicciones. Por eso tiene que ser una norma acordada por todos. Pero hay varias jurisdicciones que ya manifestaron que no están de acuerdo y espero que esta discusión se profundice y nos den la oportunidad de concertar, insisto, y no de votar y hacer que las mayorías se impongan en un tema que es tan delicado como es el tema de la educación y la promoción de los estudiantes. A ver, entonces para entender y resumir, si el Consejo Nacional Educativo, o como se llame técnicamente, decide que hay una única unidad pedagógica, ahí los chicos no repetirían, ¿es así? Exacto. Bien, y la última es vacaciones de invierno. ¿Se adelantan, no se adelantan? ¿Para cuándo son en la ciudad? En la ciudad decidimos mantenerlas en el calendario que se había previsto desde el principio de año, que es la segunda quincena de julio. Terminarían las clases este primer cuatrimestre el 16 de julio y retomaríamos las actividades de forma presencial el 2 de agosto.